¿Qué onda? Lo que verás a continuación es algo así como una demostración de lo que puedes escuchar cada semana en mi podcast de Spotify. Si te gusta, ya sabes que puedes seguirme por allá también y el link a ese lugar se encuentra pues en la cajita de la descripción. Disfrútalo. Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Juan Francisco y te doy la bienvenida a este podcast en el que tú y yo vamos a hablar de libros y otros demonios. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este su podcast de confianza. Mi nombre es Juan Francisco y les doy la bienvenida una vez más a De Libros y Otros Demonios. En esta ocasión estoy un poquito constipado de la nariz, pero bastante contento porque tengo de nueva cuenta a un invitado muy especial. Javier Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, tardes, noches. Hola Juano, pues gracias Inventarme. por invitarme nuevamente a tu podcast. Aquí estamos otra vez para hacer nuestro análisis de ahora de otro clásico. Ahorita les vas a contar. Pero pues sí, aquí estamos bien y de buenas. Pues así que tú digas, uy, qué misterioso, pues no, porque está en el título del podcast. Pues sí, ¿verdad? El libro del cual vamos a platicar, sí, Frankenstein o El moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. Vámonos. Pues bueno, antes de comenzar a hacer como nuestro análisis, les platicamos un poquito acerca como de una audiolectura conjunta que Javi y yo hemos como agarrado la mini costumbre de realizar. Pues buscamos el audiolibro de algún libro que tenemos ganas de leer desde hace mucho tiempo y pues no lo chutamos y después lo platicamos, lo estamos así como que discutiendo en tiempo real y platicando un poquito de nuestras impresiones como al momento, ¿verdad? El audiolibro de esta ocasión pues fue Frankenstein. Para los que no saben de qué se trata esta historia, pues seguramente se les viene a su cabeza un científico loco, una noche de tormenta, creando un monstruo y pues alegrándose porque por fin cobró vida. Y pues este monstruo verde con cicatrices en la cara y un par de clavos en la cabeza. Seguramente esa es la idea que tienen de Frankenstein. Esa era la idea que yo tenía de Frankenstein. No sé tú, Javi, ¿qué pensabas que era este libro? Estábamos muy equivocados. Pues sí, yo también pensaba que en algún punto del libro iba a haber esta historia donde iba a estar la cama y el rayo este que cae y despierta y dice, está vivo. Eso nunca pasó. Eso Efectivamente, nunca pasó. primer spoiler como de esta novela, lo que nos han pintado de Frankenstein, pues creo que es un grave error. Es como, pues, no sé, una visión inventada a partir o gracias a la cultura popular, ¿no? El cine, la televisión. Fíjate que estaría interesante algún día ver quién fue quien hizo este primer acercamiento a un Frankenstein verde con clavos, con electricidad. Sería interesante ver quién modificó por primera vez esta idea. Sí, sería bastante curioso como tratar de desentrañar esa parte. Ahorita ya les vamos a contar pues algunas cosas pues de este libro y creo que cuando lleguemos ahí pues vamos a tocar el momento de la creación del monstruo que es completamente diferente a lo que uno se esperaría. Pero bueno, el libro está contado desde tres diferentes perspectivas. Lo primero que nos vamos a encontrar, yo creo que una quinta parte de la historia es algo que yo no supe por qué estaba ahí. Yo en algún momento pensé que me había equivocado del libro. Nos encontramos con un hombre, un marinero, que está navegando en las aguas del norte de Rusia. Tiene una correspondencia con su hermana donde le está contando todo lo que está viviendo y yo estaba esperando en qué momento iba a aparecer por ahí el monstruo. Hasta que por fin, pues en una ocasión que se quedan varados porque pues el mar se les congela y se quedan atrapados en el hielo, se encuentran con un hombre que iba persiguiendo a otro hombre en un trineo. Y rescatan al hombre que estaba a punto de morir congelado y pues resulta que este sujeto era el doctor Víctor Frankenstein. Se vuelven amigos el doctor y el marinero y pues el marinero bastante intrigado queriendo saber qué es lo que sucede con este hombre, por qué terminó en estas condiciones, le empieza a preguntar pues qué onda con su vida y el doctor Víctor por fin le va a contar como su versión de los hechos. Es aquí donde cambiamos de narrador y donde el doctor Víctor Frankenstein toma ahora pues la voz cantante dentro de esta historia. El doctor pues nos va a contar su infancia, su gusto por la alquimia, su gusto por la medicina, por los experimentos naturales
y cómo esto lo lleva a vislumbrar la idea de crear un monstruo, o más bien, no un monstruo, porque esa no es su idea inicial, la idea de crear vida en algo que ya no la tiene. Entonces se encarga como de juntar partes de cadáveres y no se sabe cómo, nunca nos especifica el momento del nacimiento del monstruo, pero pues termina naciendo, termina dándole vida, termina abriendo los ojitos y caminando por ahí. Y es entonces donde el doctor Víctor pues se arrepiente de su creación, porque dice, esto está muy feo, esto ya no me gustó, y se cancela todo. Y sale corriendo. Efectivamente. Entonces aquí pues empiezan como los problemas principales de la historia, que es pues Frankenstein tratando de pues escapar del monstruo, De su propia creación. de su propia creación, y la creación pues estaba pensando si decírselos o no. Yo creo que sí, no es así como que el gran spoiler, pero el monstruo comienza a querer relacionarse con los demás, comienza a querer entrar al mundo, a la sociedad, pero nos topamos con que la sociedad pues no lo quiere porque pues es muy feo, grotesco y desagradable. Entonces el monstruo pues se vuelve malo porque dice, yo no puedo ser bueno contra alguien que es malo. Aquí tenemos como la primera impresión fuerte que al menos a mí me generó, no sé a ti, Javi. Frankenstein, bueno, más bien el monstruo de Frankenstein es un monstruo bueno por naturaleza, pero que además es culto, inteligente, responsable, ético, moral, sabe hablar francés, sabe leer, sabe escribir, sabe comunicarse civilizadamente con las personas. ¿Cómo te generó a ti esta como impresión? Digo, tiene su explicación de por qué es así. Por algún medio que nadie sabe cómo, llega desde el laboratorio del doctor hasta en un bosque donde está visualizando una chocita, que es donde están unas personas, y bueno, para no contar más, pues él de ahí va aprendiendo todo, ¿no? El lenguaje, y todo es como la historia, y bueno, empieza a conocer un montón sobre los humanos, sobre cómo funciona la vida, y casualmente de solamente el observar y de haber andado rondado por el bosque, él se empieza a ser muy culto, él se empieza a ser muy bueno, muy respetuoso, como decía Juan, eh, pero no se la compras, ¿no? No se la compras que un monstruo que quién sabe qué tipo de cerebro tenga, que quién sabe en Que qué ni siquiera condiciones sabes fue hecho. cómo obtuvo la vida. Exactamente, que todo llega a ser muy confuso. De repente es muy inteligente y habla así como que muy elocuentemente. Entonces, pues no, yo no me creía como tanto esa parte de que ya era una persona que ya sabía, racionaba, pensaba e incluso encontraba culpas, ¿no? Entonces no me la compré del todo. Sí, para mí resulta un poquito complicado, porque bien no sabemos qué partes, como tú decías, de otras personas o de cuerpos usó Víctor para construir al monstruo, pero no sé, yo me ponía a pensar, a ver, ¿en dónde radican los sentimientos? ¿En dónde radica el sentimiento de culpa? ¿En dónde radica el saber leer, el aprender a comunicarte? El apego con su creador. Exactamente, o sea, como que muchas cosas, el sentimiento de soledad, no sé, como que yo lo ponía en tela de juicio y decía, ok, está buena la idea, está bueno el planteamiento, pero como que yo no termino de convencerme o de creer que el monstruo, pues tenga como que las mismas capacidades que cualquier persona para poder comunicarse como cualquier persona y para poder tener lo mismo que tienen los seres humanos, ¿no? A mí como educador me parecía muy interesante la forma en la que él aprendió a leer y a escribir. Esa te digo, bueno, pues puede pasar, ¿no? Pero de ahí en más, pues sí, yo realmente no se la terminé de comprar a Mary Shelley, el que nos dijera que un monstruo pues pueda tener como las mismas habilidades y características que una persona común y corriente. No, y no solo que una persona, ¿no? Que un adulto. Y en meses. En meses adquirió todas las capacidades y habilidades de una persona ya crecida y con conocimientos y educación. Es correcto. Entonces, Eh, de ahí inicia raro ya. Sí, desde ahí comienza raro y sobre todo en algún momento se explica, como decía Javier, ¿no? Pero el único objetivo de Frankenstein, del monstruo, perdón, es encontrar a su creador y exigirle que le cree una compañera de vida, porque el monstruo se siente sumamente solo. Va a una aldea y quiere relacionarse con los demás y los aldeanos se espantan, lo apedrean, lo lastiman
y lo corren, ¿no? Con cualquier persona con la que él se quiera relacionar, sucede exactamente lo mismo. Entonces él dice, soy muy feo, soy un monstruo, soy alguien desagradable. La única persona o la única cosa que me pudiera aceptar es alguien exactamente igual a mí. Entonces la intención general de del monstruo, todo el tiempo es que Víctor Frankenstein le cree una compañera de vida. Aquí viene como otra reflexión que es como la bondad por naturaleza. Les decía en un principio que Frankenstein, ay, ¿por qué insisto en llamarle Frankenstein? La cultura popular tiene el error, ¿no? Nos tiene bien, Nos tiene bien amaestriados bien para mal. condicionados. Pero bueno, el monstruo nace siendo bueno por naturaleza. Javi, yo te pregunto, ¿tú crees que este planteamiento kantiano de que la sociedad es el que hace a un hombre malo es correcto? ¿O más bien el hombre es malo por naturaleza y se tiene que acondicionar a unos como lineamientos sociales? ¿O cómo ves este planteamiento? Uy, eso es meterse en camisa de 11 varas. Yo pensaría que los que le damos el nombre de bueno o malo somos nosotros, ¿no? A final de cuentas creo que hablaríamos si tenemos aquí a una persona que se dirige hacia generar bienestar a los demás, o sea, al contrario, ¿no? Busca la destrucción y el malestar de los demás sin ponerle la etiqueta de bien o mal. Y yo pensaría que somos neutros en ese sentido, ¿no? Que nosotros venimos aquí y decir, ¿qué es esto? Ok, esto me gusta, esto no me gusta, y entonces en relación al contexto, a los aprendizajes, a las cosas que le va tocando ir viviendo y cómo las va internalizando a partir de sus aprendizajes, es que unos vamos a tender hacia el bien o hacia el mal, ¿no? Desde la psicología podemos entender cómo cuando un niño va y le produce dolor a otro, ¿no? Pegándole, gritándole, lo que sea, casi siempre encontramos que es por imitación del papá, ¿no? O que cubre una necesidad que el niño no está teniendo. Podemos entender entonces que cuando a una persona se le cubren y satisfacen todas sus necesidades, que es muy raro que pase, es raro que un niño manifieste conductas agresivas, ¿no? O que vayan a producirle dolor a otro. Entonces creo que tiene que ver más bien con eso, con la satisfacción de necesidades, deseos, pero todo a partir como de un lugar neutro, pensaría yo. Correcto. Ok. Y como también a partir de esta reflexión, podemos también reflexionarlo en función de Víctor, el doctor, Sí. ¿no? No crea al monstruo con maldad, no lo crea con ningún fin malévolo, maquiavélico o loco. Él simplemente está tan emocionado y tan apegado a sus experimentos naturales que pues por alguna razón le termina resultando y surge, ¿no? La creación de este monstruo. Pero a partir de aquí, Víctor Frankenstein se arrepiente de su creación, ¿no? Por ahí leí en alguna reseña de esta historia que Víctor juega a ser Dios, porque juega a dar la vida, ¿no? Y a crear y a constituir a una criatura. Pero al mismo tiempo se arrepiente de su creación porque la considera imperfecta. ¿Tú crees que esto es como una crítica a la ciencia positivista o tú consideras que se mete como los conceptos morales en la cabeza de Víctor para tratar de erradicar esto? Porque mucho de las reflexiones y de las disyuntivas que tiene el propio doctor es, ¿le creo otro monstruo compañero al monstruo que ya tengo o no? Si se lo creo, el monstruo original pues dejará de hacer maldad porque es como su huelga, ¿no? No lo va a dejar en paz hasta que le dé una compañera. Sí. Pero si la creo al mismo tiempo, pues estaría como perjudicando esto, ¿no? O sea, estaría volviendo a cometer como el mismo error del cual me estoy arrepintiendo. Claro. Incluso le teme que se puedan reproducir, ¿no? Hay Exactamente. una parte donde dice, no, es que y donde le dé una a su compañera y entonces se empiezan a reproducir o esto genera que haya mucho más temor como por parte de los humanos al ver que ya son dos, tres, cuatro. Entonces dicen, no, no, no. Y lo que me dices es que qué pienso de esto, como el significado. Fíjate que es curioso y a lo mejor incluso polémico. No sé qué tan de acuerdo vayas a estar conmigo. Pero bueno, creo que esto es lo rico de compartir cada uno lo que fue sintiendo, ¿no? Y analizando. Y yo no lo pensé desde la ciencia, yo lo pensé más bien desde Dios.
tal cual, como si fuera una crítica hacia Dios mismo. Y te voy a decir por qué. Existe este momento en el que el monstruo se encuentra con Frankenstein en las montañas y le reclama por haberlo creado. Lo primero que le dice es, tú me creaste y me abandonaste, ¿no? Me hiciste a tu semejanza, incluso utiliza esa palabra, dice, y me dejaste por mi suerte, ¿no? No te volviste a comunicar conmigo, lo que hiciste fue correr. Y yo en ese momento pensé como de este odio que se le pudiera tener a Dios por sentirse abandonado por él, ¿no? Como sentir, él me creó y me abandonó, ¿no? Él como mi creador, si es que eres creyente, por supuesto, me trajo al mundo, me dejó ahí y se fue en un contexto terrible, ¿no? Entonces a mí más bien me hizo pensar en eso, más que en la ciencia y los interrogantes de si podemos crear vida, me hizo pensar como en estos sentimientos que se tiene ante un creador que no está en contacto con uno y no se hace responsable de uno. Wow, wow. Qué interesante porque mi planteamiento pues iba como bien te dije hacia la ciencia, ¿no? Esta crítica a la ciencia que no busca, que no tiene límites y que trata de llegar como a las últimas consecuencias al grado de jugar a ser Dios. Y tú lo comentas al revés. Fíjate qué valiosa esta como diferencia de ideas. Quiero aprovechar así como para hacer el comercial. Si ustedes tienen alguna otra idea sobre esto, contáctense conmigo a través de las redes sociales de Libros y Otros Demonios en Facebook o Instagram o también en mi canal de YouTube para que puedan compartir por ahí su perspectiva de esta Su análisis de ideas. este libro. Correcto. Hubo otra cosa que yo no le compraba a Mary Shelley al momento de su descripción y es todo lo que el monstruo puede hacer por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, como ya les decía, el monstruo comienza a perseguir a Víctor por toda Europa. Lo crea en Alemania, si bien entiendo, pero él vive en Suiza y después quiere irse a Inglaterra. Total que todos estos viajes por Europa, el monstruo es capaz de hacerlos a pie, De ¿no? teletransportarse Como que se le mágicamente. transporta. No sabe dónde vive Víctor, pero sabe quiénes son sus parientes, sabe a dónde llegar, sabe dónde está su casa. Es posible de atravesar el mar hacia Inglaterra, no sé cómo, pero de repente aparece. O sea, el monstruo está por todos lados. De Inglaterra se va a Rusia. Exactamente, sí. Y dices, ¿cómo lo hace? Víctor sí te explica y dice, bueno, tomé el tren, tomé la carreta, tomé el barco, me fui caminando. Pero el monstruo ¿cómo lo hace? Yo llegaba a pensar en algún momento que, bueno, que el monstruo pues es obviamente un simbolismo, ¿no? Dentro de esta historia. Y que como esta culpa de haber creado algo que mata o que perjudica a la sociedad, persigue al doctor por todos lados, ¿no? Supongamos que no creó un monstruo, supongamos que a lo mejor creó un arma o algo por el estilo, ¿no? Y el arma, pues obviamente se utiliza para matar, para hacer el daño a los demás. A donde sea que el creador de este instrumento vaya, lo va a perseguir como este remordimiento o esta sensación de culpa. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso Víctor Frankenstein sí es creyente. En varias ocasiones utiliza las referencias de Dios, utiliza pues las referencias al cristianismo. Entonces, como que escapar de su propia creación, de su arrepentimiento, de la culpa que le genera haber hecho algo que atenta contra el bien y contra el desarrollo de la sociedad. Sí, claro. Incluso ahorita que lo dices, pienso que al momento de hablar, por ejemplo, de si el monstruo era culto o de cómo se transportaba, pensé, pues sí, a lo mejor nos estamos enfocando en nimiedades, ¿no? Porque a lo mejor el monstruo funciona como símbolo y entonces la autora no se quiso detener en aspectos como el transporte o cómo se hizo tan inteligente, sino decir, ya tengo este monstruo y lo persigue y hace esto para dar el punto que quiere dar, ¿no? No detenerse en asuntos que sí llegan a hacer ruido, pero si lo ves ya desde como un símbolo, creo que entonces pasan a segundo plano, cómo se puede transportar y si es inteligente, ¿no? Y sí creo que pudiera funcionar este monstruo como que donde sea que vaya, va a estar, ¿no? Porque el remordimiento ahí está, la culpa ahí está, el que no no se haya hecho responsable, ahí está. Sí, porque alcanzamos a ver, pues tú que serás psicólogo, como esta degradación de la psique del propio doctor, Poco a ¿no? poco. Cómo pasa sus momentos de depresión, donde no quiere hablar a nadie, donde no quiere salir a ningún lugar, cómo empieza a tener miedo de todo, cómo empieza a trastornarse completamente
del Víctor Frankenstein que era cuando se fue a la universidad, que es cuando crea el monstruo, al Víctor Frankenstein que es después. Sí, claro. Incluso aquí a mí me gustaría sugerirte un tema de análisis que cuando yo lo estaba escuchando, justo esta parte en las montañas donde se lo enfrenta el monstruo a Frankenstein, hubo un momento en la conversación donde yo me pregunté, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿No? Wow. Y Ajá. no sé, si quieras que me explique o ya tienes una respuesta. Bueno, tengo una respuesta. Yo diría así como a bote pronto, el verdadero monstruo es la sociedad. Ok. Pero no sé tú cuál sea tu reflexión al respecto. Ok. Entre ellos dos, ¿no? Esta parte donde el monstruo lo encuentra y entonces todo dolido le empieza a contar su historia y le dice, es que tú me creaste. ¿Y qué fue lo primero que vi cuando abrí los ojos? Que saliste corriendo. Que te fuiste, ¿no? Me abandonaste a mi suerte. ¿Qué hice yo? Buscármela por mis medios, a pesar de que tú me habías creado, pero te fuiste, me dejaste. ¿Y qué encontré? Una sociedad que no estaba preparada para tenerme, ¿no? Creaste a un monstruo Un mundo que no estaba listo. que para no él. estaba listo, ajá, un monstruo que no estaba listo para esa sociedad. ¿Y qué hiciste? Me dejaste, ¿no? Ahora vas a asumir las consecuencias de haberme dejado. Y entonces Frankenstein, el doctor, ni siquiera puede aceptar eso. No puede aceptar el decir, sí es cierto, yo te creé y te La dejé regué. a tu suerte. Al contrario, se enoja más y le dice, vete de aquí, monstruo, ¿no? Te voy a matar, que no sé qué. Entonces es donde yo decía, el monstruo está mal por querer que su creador lo haya acogido, que lo haya enseñado, que lo haya llevado por buen camino. ¿Es de eso culpable el monstruo? Creo yo que no. Porque Víctor en ningún momento hace nada como por contrarrestar esta situación. Exactamente. ¿No? Por el contrario de intentar, pues sí, como dices, querer al monstruo y decirle, pues sí, o sea, yo te creé, no puedo hacer más, entiéndeme lo que eso significaría, pero pues al menos te acepto como mi propia creación, ¿no? Y eso es algo que ciertamente no hace y hasta ahorita me está cayendo como este 20. Claro, entonces, sobre todo te digo, en esta conversación donde él le reclama, incluso le vuelve a pedir el afecto, ¿no? Le dice, escúchame y ayúdame o estate conmigo. Se niega y entonces es esta parte donde yo me cuestiono, bueno, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El doctor? ¿O este ser que creó este doctor y lo abandonó? Correcto, creo que todos aquí podrían tener pues una dualidad interna, ¿no? Obviamente el doctor tiene su parte de bondad y su parte de maldad, lo mismo que el monstruo y lo mismo que otros personajes que por ahí aparecen. Pero sí, me parece bastante interesante como esta reflexión acerca de quién es el monstruo, que yo creo que se complementa con lo primero que hacíamos, que decíamos, que es qué es lo que nos hace humanos. Porque el monstruo, al monstruo, ¿qué es lo que le hace humano? O sea, sabemos que tiene partes de persona, pues sí, sabemos que tiene cerebro y a lo mejor tiene corazón y tiene venas y a lo mejor le puso sangre, qué sé yo, cómo lo creó. Pero ¿qué es lo que lo pudiera convertir humano? Si tiene todo lo de un humano, ¿por qué no puede ser considerado como tal? Claro, incluso ahí me metes en jaque, porque hubo un momento donde yo pensé, bueno, es que ¿por qué no lo mata y ya? Porque el doctor no tiene esta idea de inicio. Al final, bueno, cambia, pero de inicio el doctor nunca considera la posibilidad de matarlo. Ajá. No él mismo. Incluso yo me encontré a mí mismo pensando, ¿por qué no lo mata y ya, no? ¿Por qué no agarra una pistola y ya? Se acabó. Y luego decía, ay, pero si yo no soy una persona que esté a favor de matar a absolutamente nadie, ¿no? Y entonces aquí donde me hago el cuestionamiento, Frank, el monstruo es algo que se puede matar. El creador puede aniquilar su creación. Si tiene todos los elementos de un ser humano. De un común y ser corriente. humano, exactamente. Entonces me encontré a mí mismo diciendo, mátalo. Y luego diciendo, ¿por qué piensas eso, no? ¿Por qué piensas que lo mate? Entonces para mí fue muy interesante el hacer la reflexión de, ¿lo tengo que considerar como un ser humano? ¿O lo considero como este monstruo, como esta creación? Porque la palabra monstruo se da por lo feo que es, ¿no? Porque es más alto de lo normal, Lo porque usa grotesco, muchas la partes, es fuerza. grotesco y además tiene un color de piel medio amarilloso, porque lo que él narra es que pues toma partes de personas ya muertas, Como ¿no? amarilloso y gris, ¿no? Exactamente, entonces la piel pues pierde su color, pierde su pues su vida y a partir de esto es que el monstruo las tiene. Entonces, lo único que cambia de una persona normal sería como el concepto de belleza. La sociedad al ver a una cosa que no cumple con los estándares que se tienen estipulados, pues es entonces que lo empiezan a rechazar y le empiezan a tener miedo. Porque si hubiera sido una persona de la misma altura de 2 metros 10, de 2 metros 20 que existen,
si hubiera sido una persona igual de fuerte, si hubiera sido una persona igual de fea, pero a lo mejor con el mismo color de piel, ¿seguiríamos considerándolo un monstruo? ¿O seguiría como esta idea de... La belleza nos hace humanos. Exactamente, ¿no? Por eso cuando me decías, ¿quién es el verdadero monstruo? Yo te decía la sociedad. Y Víctor Frankenstein forma parte de la sociedad, Claro. ¿no? Que son quienes rechazan a una creación que es completamente distinta a ellos mismos. Para ir cerrando como estas reflexiones tan ricas que nos dieron esta oportunidad de Frankenstein, pues, bueno, antes de lo que les iba a compartir, una última cosa. El monstruo y Víctor Frankenstein no pueden vivir el uno sin el otro. Eso es algo que yo me di cuenta. Su razón de ser no tiene sentido si el otro no existe. Porque cuando se están persiguiendo, no sé si te acuerdas, ya que están en Rusia, el doctor dice, el monstruo me esperaba, me daba de comer y decía, para que recuperes tus fuerzas y me puedas perseguir, ¿no? El monstruo no tiene una razón de ser, sino es tratar de destruir a su creador. Y el creador tampoco tiene una razón de ser, sino es perseguir a su creación. Entonces yo decía, pues qué relación tan enfermiza, ¿no? Compartiendo, o más bien tomando tu reflexión acerca de que el doctor representa a Dios, ahora yo pondría otra cosa sobre la mesa que ahorita se me ocurrió. Entonces, los humanos no son nada sin la idea de un creador, y el creador no es nada sin la idea de tener una creación, porque eso le sucede al monstruo y al doctor, ¿no? Uno no puede vivir sin el otro, y como que pierde su sentido y su razón de ser en la vida si no está el otro. Porque cuando no está el monstruo, Víctor Frankenstein no puede vivir en paz. Se está imaginando dónde estaría el monstruo y qué estaría haciendo. Y el monstruo siempre lo está buscando para hacerle la vida imposible al doctor, porque no ataca a nadie más. Simplemente quiere ir hacia su creador. Sí, claro. Y me parece muy interesante cómo esta conclusión final de cómo uno no vive sin el otro, pero desde la destrucción, ¿no? Desde un punto destructivo. Lo que nos une no es el amor. Es la destrucción. Y cómo lo llevas a incluso con Dios, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Bueno, ya para ir cerrando, hablando de la parte técnica, de la parte estructural de la historia, pues Frankenstein forma parte del romanticismo británico, ¿no? Entonces, Mary Shelley, en el momento de ir narrando las cosas, exagera los sentimientos, exagera las descripciones, exagera como las perspectivas personales, lo que pasa por el corazón. Entonces puede pasar 20 líneas completas para decir que qué bonito está un árbol, o para decir que sí me quiero casar contigo, ¿no? O que solo me siento en esta Exactamente, vida, ¿no? ¿Se te hizo fácil de seguir esta historia así en términos generales? ¿Qué te pareció? ¿Te enganchó? ¿Te pareció aburrida? ¿Te pareció lenta? En momentos era muy sencillo escucharla y dejarte llevar por la historia, incluso meterte, pero había momentos donde, como fue por audiolibro, lo estábamos escuchando, sí identifico que hubo incluso minutos en los que yo perdí mi atención entera y que cuando regresaba seguía hablando de lo mismo, ¿no? Entonces yo decía, ay, sigue hablando de esto, ¿no? Incluso en una ocasión me regresé para ver de qué me había perdido. No me había perdido de nada, ¿no? Era solamente explicar la emoción y volverla a explicar, y con otras palabras, pero hablando exactamente de lo mismo. Entonces sí creo que hay elementos de más y al mismo tiempo creo que hay elementos de menos, ¿no? Creo que no hay un correcto balance ahí. Sí, bueno, creo que Mary Shelley pues trata de retomar los elementos que estaban de moda en la literatura de ese entonces, Claro. Obviamente. A lo mejor leído pues a la luz de estos tiempos modernos, pues sí nos parece como que tiene bastante contenido de relleno, ¿no? Claro. Fuera de esto, a mí había momentos en los que me parecía súper interesante la historia, pero como mencionas, después no pasaba nada. Entonces, a lo mejor de una hora que yo esté escuchando, los primeros 15 minutos, wow, súper metidísimo en la historia. Después, 30 minutos en donde estábamos describiendo el bosque y el canto de los pajaritos, y los últimos 15 minutos otra cosa sucedía. Entonces como que era esta subida y bajada a lo largo de las 9 horas o 10 horas y tantas que duró el audiolibro. No sabía yo qué calificación darle, porque decía, bueno, es que ahorita me está gustando, pero es que ahorita no me está gustando, pero es que ya me está gustando tal vez porque pasó algo bien interesante, ¿no? El final creo que es lo que más acción tiene. El inicio considero que es lo que es más planito, porque de hecho creo que la primera hora y media es súper aburrida, porque estamos viendo al marinero que no sabemos por qué existe, ¿no? Pero fuera de esto,
pues creo que es una historia que, a lo mejor más que la trama, tiene mucho por aportar en torno a las reflexiones, el análisis y como todas las ideas que nos pueden surgir a partir de la lectura. Claro, coincido con eso. ¿Qué calificación final le pones a Frankenstein? Yo al final le puse 3 sobre 5 o 6 sobre 10 porque es suficientemente buena, suficientemente interesante, pero en definitiva hay cosas que no llegan a ser del todo claras, se pierde en resaltar detalles y en hablar más de lo mismo, y sí falta mucho contenido que lo hubiera podido haber hecho mucho más rico y mucho más interesante. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo al momento de dar la calificación. Yo le otorgué a Frankenstein igual una calificación de 3 sobre 5, por lo mismo que tú dices, ¿no? Tiene momentos bastante interesantes, pero tiene momentos bastante olvidables. Entonces, pues ni fu ni fa, 3 creo que está por arriba de la mitad, o sea, no pasa por desapercibido, no pasa como algo insignificante, pero a lo mejor el concepto de audiolibro pues sigue sin ayudarnos mucho a meternos de lleno en las historias. En fin, pues muchísimas gracias, Javi, por haber platicado con nosotros una vez más acerca de un libro. Próximamente tenemos pensado escuchar Drácula de Bram Stoker, también un gran clásico de la literatura universal. Ya estuvimos platicando acerca del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en esta ocasión pues Frankenstein de Mary Shelley, y posiblemente para el mes de mayo estaremos platicando acerca, o junio, porque pues, tenemos todo el mes de mayo para leerlo, o escucharlo más bien, estaremos platicando sobre Drácula de Bram Stoker. ¿Algo que quieras decir, Javi, para terminar? Nada, que creo que este análisis estuvo muy padre, muy orgánico, y pues nada, ojalá que alguien le motive lo suficiente como para leerlo, ¿no? Como para aventarse a leerlo o escucharlo y pues generar sus propios análisis, ¿no? Y que nos diga si está de acuerdo, si no está de acuerdo y qué le genera. Sí, correcto. La reseña la tienen en mi canal de YouTube de Libros y Otros Demonios. Si ustedes ya lo leyeron, pueden ir ahí a este canal y pues al video más bien, y en la sección de los comentarios dejarnos su opinión al respecto. En fin, pues Javi, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti, Juan. Esta es tu casa y cuando quieras discutir acerca de un tema, pues aquí tienes los micrófonos. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos escuchando una semana más. La verdad es que me gustó bastante platicar con ustedes en esta ocasión. Le agradezco a Javier sus aportaciones tan valiosas. Yo soy Juan Francisco, esto fue de Libros y Otros Demonios y nos estaremos escuchando para la próxima. Hasta entonces.